Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana, ya casi tarde. Entre los diferentes temas que pudiéramos haber levantado en el día de hoy, he decidido enfrentar una situación de todos los tiempos y obviamente también de los tiempos que nosotros estamos viviendo. Debido a que el texto que se leyó hoy de los profetas, Deuteronomio capítulo 18, nos presenta esta promesa de parte de nuestro Dios. Deberían de saber que en el Pentateuco samaritano nosotros encontramos un pedacito más añadido al texto como ustedes lo tienen en su Biblia. Y eso hacía la gran diferencia entre los saduceos y los samaritanos del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es un texto obviamente de división en estos dos grupos de la antigüedad, que nos abre a nosotros la posibilidad de ver este tema al tiempo moderno. Y quisiera decirles también que parece que nuestro Señor Jesucristo, que conoce muy bien las Escrituras y lo demuestra en los debates que tuvo en su tiempo y que conocía estas variantes, diría, cuando habla con la samaritana, están hablando y discutiendo sobre este texto de Deuteronomio capítulo 18. Pero también, hermanos, nos presenta este asunto de que Dios va a levantar un profeta en singular, que se va a traducir en el Mesías, pero se levantaron varios profetas a través de la historia que predicaron la palabra de Dios, pero parece que se levantan los profetas verdaderos, al mismo tiempo se va a levantar los profetas falsos. Y entonces encontramos aquí en Deuteronomio un criterio muy particular. Y yo me he preguntado, ¿cómo es que está en la Biblia? Estamos viviendo esta situación moderna, pero en la práctica no se aplica, porque allí tenemos que si un profeta anuncia que va a suceder algo y no sucede, ese profeta debe de ser apedreado. Yo no he escuchado últimamente que apedreen a los profetas, o no sé, tal vez en algún lugar está sucediendo, pero yo no estoy al tanto de esta situación. Recuerdo cuando apenas acabamos de llegar aquí a Tuxtla, surgió una profecía, una hermana anunció que Tuxtla Gutiérrez se iba a inundar, y la pregunta era, ¿verdad?, ¿cómo es que se iba a inundar? Me acuerdo las pláticas que teníamos, hermano Marco Antonio Saucedo, pues la única manera como se podría inundar es que se rompiera la presa de la Angostura y se viniera toda esa agua para acá y nos inundara. Pero recuerdo, nuestro hermano Pérez Pardo se desasoció de esta profecía, pero algunos hermanos vendieron casas, se fueron de Tuxtla por la posibilidad de que nos inundáramos. Pero aquí estamos, casi 20 años después, y yo no supe que hayan apedreado a alguna hermana por allí. Hace algunos años atrás, unos 4 o 5 años, un pastor de la ciudad de Los Ángeles pronosticó que Donald Trump iba a ganar la presidencia de los Estados Unidos. Pero segundo, que no solamente iba a ganar los primeros 4 años, pero iba a ganar los siguientes 4 años. Pero acaba de perder hace unos días todo el pleito que hubo y está afuera. Y hay que buscar al pastor ese, ¿verdad? Y preguntarle cómo es que estuvo su profecía. Bueno, les anuncio que ese pastor murió antes que lo apedrearan de una vez, ¿verdad? Se fue al cielo. Así es que no he escuchado. Pero sí, hermanos,
se vuelve un tema muy significativo una vez ustedes escuchan las verdades que se han dicho a través de la historia del cristianismo. Voy a repetir varias veces a Juan Casiano en su conferencia número 9. Él tiene este dicho que para mí ha sido extraído y para meditarlo constantemente. Él dice: el discernimiento es la virtud sobre todas las virtudes cristianas. Imagínense, el discernir es la virtud sobre toda otra virtud. Es interesante porque pone una presión enorme en nuestra vida cristiana. Y la verdad es que si usted y yo no podemos discernir la voz de Dios, nuestras almas están corriendo peligro constantemente. Entonces, merece que nosotros nos acerquemos al texto, y voy a usar muchos otros textos hoy de la palabra de Dios con el propósito de llegar a un solo punto. Dios me ayude y que pueda emplear el tiempo que tenemos sabiamente. Nadie, hermanos, puede hacer justicia a la teología de los profetas del Antiguo Testamento sin tomar en cuenta el problema que hubo en la relación entre los verdaderos y los falsos profetas. Y la palabra de Dios tiene suficiente información para usted y para mí para estudiar. Y pocos negarían que este problema en realidad es difícil y espinoso, hermanos. Difícil y espinoso porque las personas que van a entrar al pleito, entran asuntos muy personales de cómo pienso, cómo creo y quién soy yo como predicador de la palabra de Dios. ¿Cómo se determina quién es verdadero y quién es falso profeta? ¿Cuáles son los criterios para distinguir a alguien que Dios alguien que está asumiendo de manera falsa la autoridad divina? Entonces, este problema, como lo encontramos en el Antiguo Testamento, particularmente, enfrenta el hecho de que los dos hablaban prácticamente igual. Usted escucha a uno y dice: sí, ese es. Y escucha al otro y usted dice: sí, tienen el mismo idioma, hablan el mismo lenguaje. Me recuerdo a uno de mis profesores que decía: pues yo siempre digo, el último libro que leí, ese está correcto. Está correcto. Es el último que leí, está correcto, hasta que lea uno nuevo. Y entonces voy a decir: este último que leí, ese está correcto. Y aquel, pues no, aquel ya no está correcto, este está correcto. Y ahí nos vamos, ¿verdad? Leyendo. Los textos, si ustedes quieren ir anotando, hermanos, para su postrera investigación, empezaríamos con Deuteronomio capítulo 18, que se leyó en el día de hoy, y vamos a aterrizar en Jeremías capítulo 28. Aquí nosotros encontramos el esfuerzo de desarrollar criterios para identificar a un falso profeta. Deuteronomio levanta la pregunta: ¿cómo podemos conocer que la palabra de Jehová se ha hablado? Y allí se nos establece: si la palabra no sucede ni se cumple, es una palabra que Jehová no ha hablado. Entonces el criterio sería: una profecía se da y se cumple. Si se cumple, es palabra de Jehová. Si no se cumple, no es palabra de Jehová. Y termina el texto diciendo: si no se cumple, pues no le tengan ningún temor a esa persona. Si ustedes recuerdan el caso particular de Jonás, este es el pleito precisamente de Jonás con Jehová, porque Jehová lo manda para que anuncie
Nínive, que será destruida. Y él va por 40 días, predica un sermón de 8 palabras. Nínive será destruida en 40 días. ¿Sí? Él va en la calle principal y en la otra, la avenida principal, y por todos los barrios. Creo yo que este es parte del problema de Jonás, que sube allí, ¿verdad? Al cerro de Copolla, ahí está mirando a ver cuándo se destruye a Tuxtla Gutiérrez. Llega a los 40 días y no se destruye. Y entonces, pues está enojado porque no se cumplió la palabra, y entonces pueden anunciar que él es falso profeta. Bueno, esas son algunas de mis imaginaciones al respecto. Pero cuando nosotros seguimos estudiando la palabra de Dios, vamos descubriendo que el encuentro particular que va a haber entre Ananías y Jeremías, capítulo 28 de Jeremías, nos produce a nosotros algunas cosas que necesitamos atender. Principio con esto. Hay un teólogo del siglo XX, su nombre Paul Tillich, que dijo: una de las cosas más terribles que hemos perdido en la actualidad es el concepto de la herejía. Una herejía es una falsa doctrina, una falsa enseñanza. En la antigüedad, la iglesia acostumbraba en sus concilios a hacer anatemas en contra de las falsas enseñanzas. Y ustedes pueden leerlas. Tenemos en contra de los gnósticos, en contra de los montanistas, que modernamente diríamos son los pentecostales. Lean, los van a encontrar terribles amenazas en contra de ellos, en contra de los unitarios, que diríamos son los testigos de Jehová, o léanlos y lo van a encontrar ahí. Y así, hermanos, estas herejías que fueron condenadas en la antigüedad. En el día de hoy nosotros entramos en un periodo que le llamamos relativismo, en el cual a este periodo no hay verdades absolutas. No hay verdades absolutas. Y entonces, si ustedes dicen una cosa, bueno, eso es lo que ustedes opinan. Nadie los va a cuestionar por las cosas que ustedes opinan, ¿sí? Pero eso significa que yo tengo también el derecho de opinar como a mí me parezca. Y entonces ustedes tienen sus verdades, yo tengo mis verdades, ¿sí? A es verdad, B es verdad, C es verdad. Y ahí nos vamos, hermanos, creando una enorme confusión. Y cuando a veces uno escucha a los hermanos, las hermanas expresar algunas de estas herejías, ay, me trae a la memoria la historia. ¿Dónde están las piedras? ¿Dónde están las piedras, verdad? Para empezar a tirarlas. Pero vivimos un tiempo de tolerancia. Yo recuerdo, decía, ¿cómo estaba este asunto en el gobierno con respecto a la corrupción? Cero tolerancia. Pero las relaciones entre las religiones, 100% de tolerancia, ¿sí? De un extremo al otro nosotros nos movemos. Capítulo 41 de Isaías, nosotros encontramos una historia muy interesante, en el cual nuestro Dios reta a los dioses de las naciones y les dicen: vamos a ver quién de verdad es Dios. Si ustedes pueden anunciar las cosas que vienen en el futuro, o si pueden ustedes anunciar las cosas que han pasado anteriormente, traigan sus pruebas, tráiganlas, vamos a considerarlas. Y ustedes van a descubrir que los dioses de las naciones no pueden predecir las cosas y no pueden decir las cosas que ya han sucedido. Y allí un punto muy crucial en el Antiguo Testamento es donde llegamos a la convicción de que existe verdaderamente solo un Dios. Solo un Dios. Solo uno.
Y aquí, hermanos, es donde empezamos a escuchar, creo yo, el criterio más importante, como se va a ir aclarando más adelante. Jeremías y Ananías son dos profetas. Jeremías ha estado anunciando que hay una nación, al principio no la explica, pero hay una nación que se está levantando y que eventualmente esa nación llegará a ser la señora de todas las otras naciones. Y Jeremías está aconsejando a Israel o a Judá, que ya nada más queda lo del sur, le está aconsejando que se someta al poderío de esa nación. Conforme van pasando los capítulos, se va aclarando. Esa nación van a ser los de Babilonia, ¿sí? Los babilónicos van a venir y conquistar. Pero mientras él está predicando y cada vez se va agudizando su mensaje, bajo la dirección de Dios, Jeremías trae algunas cuerdas y un yugo y se lo amarra, se lo pone y va a predicar. Va a predicar. Esto empieza desde el capítulo 23 y va a terminar en el capítulo 29 de Jeremías. Ese pedazo grandote de la palabra de Dios, ahí lo van a encontrar. Pero aquí ya llegó al punto donde Jeremías no solamente proclama que Babilonia va a conquistar a Judá, sino ahora trae el yugo para decirles, esto es lo que va a suceder. Viene Ananías, rompe las cuerdas, rompe el yugo y él anuncia. Déjenme leerles lo que Ananías está anunciando. Así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Es la profecía de Ananías. Y pueden ustedes imaginarse la situación que se está viviendo en Jerusalén. Escuchar este mensaje es un buen mensaje. Ya escucho los amenes. De hecho, si siguen leyendo, incluso Jeremías va a decir amén, que así sea hecho. ¿Sí? Ya los escucho en la iglesia, ¿verdad? Gloria a Dios. Señor nos va a bendecir destruyendo a los babilonios y va a traer todas las cosas que se llevaron y a todos los hombres y mujeres que se llevaron como esclavos los va a regresar. Pero cuando seguimos leyendo, ustedes van a encontrar Jeremías, pues se va, yo diría como un perrito con la cola entre las patas, se va diciendo, bueno, y me gusta la actitud de Jeremías, porque si Jehová ha hablado por Ananías y Jehová ha dicho que va a hacer bien para Israel, pues todos nosotros debemos de juntarnos y decir, gloria a Dios, qué bueno que el Señor ha anunciado buenas nuevas. Y se va a su casa. No le va a decir absolutamente nada en contra de Ananías. Pero estando allá en su casa, la palabra de Jehová viene a Jeremías y habla de nuevo con él y le dice, yo no envié a Ananías. Yo no lo envié. Y lo que él está profetizando es mentira. Y allá viene otra vez Jeremías con otro yugo, con otras cuerdas, pero ahora trae un yugo de hierro para que Ananías no venga y lo quiebre.
Allá viene de nuevo este Jeremías para anunciar. Y luego Jeremías anuncia que Ananías es un falso profeta, que no hay que creerle y que va a morir. Y dice el texto cuando termina, si ustedes quieren ahí leerlo, versículo 17, y en el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. 7 meses solamente aguantó vivo este falso profeta. Cuando leemos este texto, por supuesto, nos preguntamos, ¿verdad?, qué tremenda lucha debe de haberse sucedido. Y ahora la pregunta es, ¿cómo podemos discernir entre Jeremías y Ananías? Y escuchen los mensajes. Jeremías anuncia juicio y su mensaje es: arrepiéntete. Ananías anuncia: Jehová va a destruir a Babilonia y va a traer bendición a Judá. Cuando escuchamos estas dos profecías o dos profetas hablando su mensaje, empezamos a preguntarnos, bueno, ¿cuál es el mensaje que debemos de escuchar? ¿O cómo debemos de discernir entre estos dos profetas que están luchando aquí entre ellos? Hermanos, para mí es muy emocionante porque estas historias que tenemos, ustedes y yo las podemos leer y podemos aprender de ellas precisamente qué es el criterio. ¿Cuál es el criterio? No sé si en la lectura, así tal vez iba muy rápido. El criterio, hermanos, al final de cuentas, no es Jeremías, no es Ananías. El criterio final es la palabra del Dios viviente. Ese es el criterio. Y ustedes y yo necesitamos escuchar bien esto, porque ustedes y yo escuchamos constantemente lo que hoy se denomina fake news. Ya estamos acostumbrados a este asunto de fake news. Yo he estado escuchando las cosas que se están diciendo respecto al COVID. Todas las medicinas caseras que nosotros podemos utilizar, ¿verdad? Y he oído testimonios de hermanos que yo respeto, los quiero mucho, y nada más solamente es todo lo que voy a hacer. Los escucho y digo yo, no creo que vamos por ahí. No es el camino que debemos de ir. Y luego están otros que, especialmente en teorías de conspiración, cómo meten miedo y temor a nuestras vidas. ¿Sí? Una de las cosas que están preocupados en los Estados Unidos es cómo convencer a los grupos minoritarios para que se vacunen. ¿Sí? Y si ustedes se preguntan, ¿y por qué no quieren vacunarse? Bueno, en estos días escuchaba, pues porque son indocumentados y no quieren ir a vacunarse, y que les pregunten tus papeles y no tienes, ahí te agarran para mandarte a México. No quiero que me deporten, mejor me quedo aquí. Qué buenas noticias, ¿verdad?, para todos estos hermanos y hermanas nuestros en el otro lado, cuando el presidente anunció: vamos a vacunar a todos, no importa su estatus migratorio. No sé si le van a creer, pero a lo menos ahí está. Fake news, estas teorías de conspiración, ¿verdad? Y luego los memes que también nos ayudan. No tengan ningún temor, pónganse la vacuna. Estaba riéndome por el último que vi, que empieza hablando español, termina hablando ruso, ¿verdad? Porque se puso la vacuna rusa. Y bueno, hay que escoger. Yo creo que chino sería mejor. Si le ponen la vacuna y empiezan a hablar chino, sería mejor. Hay más chinos en el mundo que rusos. Bueno, entre todo esto, ¿cómo produce zozobra en nuestras vidas?
Pero el texto bíblico siempre nos va a anunciar un criterio que es el supremo, y es el hecho de que, en primer lugar, la presencia de Dios está asegurada de estar con nosotros, y Él es la fuente de luz para los pasos que nosotros debemos de dar en nuestra vida. Y aquí, en este pleito que se está llevando a cabo, está, número uno, nuestro Dios es un Dios soberano y libre. ¿Sí? Y libre. Pero precisamente porque es así como la Escritura lo expone, uno de los criterios más importantes es que cuando Él habla a nuestras vidas, siempre pide que nosotros procedamos al arrepentimiento. Escuchen bien, la palabra de Dios nos va a llamar a la conversión, a dejar nuestros malos caminos, a dejar esta vida impía que llevamos y que nos arrepintamos y que humildemente busquemos el rostro de Dios. Porque a algunos de nosotros sí nos gustaría saber el futuro, nos gustaría saber los detalles, pero parece que Dios no tiene mucho interés en darnos esa información, al punto que en la revelación más grande que hemos tenido, que es nuestro Señor Jesucristo, Él expresó respecto a las cosas futuras, a la venida de el Mesías en el futuro, nadie sabe. Los ángeles no saben, ni siquiera el Hijo sabe. Solo mi Padre está en su sola potestad el saber estas cosas. Eso no nos ha detenido, hermanos. No nos ha detenido a tratar de adivinar cuándo viene el Señor, a tratar de leer las señales para concluir que ya viene el Señor. ¿Cómo me llama la atención las personas que leen estas señales y siempre es algo terrible que está por suceder, pero no procedemos al arrepentimiento? Este es el problema. En algún punto no logramos escuchar que el criterio más importante es este Dios santo, este Dios de fuego consumidor que se acerca a nuestras vidas y exige de nosotros arrepentimiento. Arrepentimiento. Al estudiar, hermanos, el Antiguo Testamento e ir discerniendo las cosas que van apareciendo ahí, nosotros nos damos cuenta cómo nuestro Dios es fiel a su palabra, a su carácter, a aquellas cosas que nosotros necesitamos escuchar. Capítulo 27, que es el antes del 28 de Jeremías, nosotros tenemos este tema, y este capítulo se divide en tres partes. La primera es el anuncio a todas las naciones, y así principia. Dice el versículo 2: Jehová me ha dicho así: hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello, y los enviarás al rey de Edom, al rey de Moab, al rey de los hijos de Amón, y al rey de Tiro, y al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá. Y le mandarás que digan a sus señores: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir, y a vuestros señores: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise, y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan, y todas las naciones le servirán. Este es el anuncio de Jeremías a todas las naciones. Pero más adelante, en el versículo 12, dice así: hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo: someted vuestros cuellos al yugo del rey
de Babilonia. Y luego el versículo 16, también a los sacerdotes y a todo este pueblo hablé diciendo, así ha dicho Jehová, no oigáis las palabras de vuestros profetas que os profetizan diciendo, he aquí que los utensilios de la casa de Jehová volverán de Babilonia ahora pronto, porque os profetizan mentira. Este pleito que se está llevando a cabo aquí no es solamente Jeremías con Ananías, pero es Jeremías con todos los profetas. Por alguna razón, a nosotros nos encanta escuchar a los profetas que hoy nos predican que vamos a tener salud, que vamos a tener prosperidad, que vamos a poder salir de todos nuestros embrollos en que nos hemos metido. Oh, hermanos, cómo nos encanta. El levantamiento del evangelio de la prosperidad, hermanos, no es una casualidad, es una realidad, porque va de acuerdo a nuestros deseos. Y por supuesto, estos deseos nuestros, de lo que nosotros queremos, se proyectan. Y allí los estamos escuchando a través de la boca de nuestros predicadores favoritos. De verdad, nuestros predicadores favoritos. Y había que distinguir. Recuerdo una anécdota de una iglesia que habló con el superintendente. Le dijeron, superintendente, queremos otro pastor, queremos que nos cambie este pastor. Y le dijo el super, ¿y por qué quieren ustedes que les cambie el pastor? Hermano, es que domingo tras domingo nos predica del infierno. Ya no queremos oír el mismo sermón. Por favor, cámbienos el pastor. Y el súper dijo, estos hermanos creídos, ¿verdad? Que quieren lo que ellos quieren, le voy a mandar otro pastor que predica más del infierno. Entonces cambiaron el pastor y vino el otro y pasaron unos meses y nadie se quejó. Nadie se quejó. Y entonces vino el súper y les preguntó, ¿cómo les va con su pastor? Oh, hermano, estamos contentos por el pastor que nos mandó. Pero ¿qué no me dijeron que aquel predicaba mucho del infierno? Y yo sé que este predica más del infierno. Ah, sí, este predica más del infierno. Pero el pastor aquel predicaba como que estaba feliz de que nosotros nos íbamos a ir al infierno. Y este predica como que de verdad está interesado que no nos vayamos al infierno. De verdad nos quiere. Estamos contentos con este pastor. Cuando ustedes escuchan, hermanos, este mensaje de juicio, escúchenlo porque viene al final de cuentas de este Dios que nos está anunciando de nuestro pecado. Pero no está anunciando de nuestro pecado con el propósito que nosotros nos vayamos al infierno. Está predicando con el propósito de que nosotros seamos salvos, de que nosotros procedamos al arrepentimiento, que nosotros cambiemos nuestro estilo de vida, que nosotros, hermanos, dejemos estas cosas que hacemos como impíos y busquemos el amor de Jehová que está cercano y dispuesto a transformar nuestras vidas. Escuchen, hermanos, bien, disciernan bien. Cuando nosotros escuchamos en el tiempo moderno acerca de este tema, tomen en cuenta. Me encantó una entrevista que le hicieron a Dante Gebel allá en Texas. Le preguntaron y me llamó la atención su respuesta. Su respuesta es: yo vengo todos los domingos para predicar con el propósito de alentar a la gente. Alentar a la gente. Un predicador positivo. ¿Pueden ustedes escuchar, hermanos, un sermón positivo de Jeremías?
Si ustedes pueden escuchar el sermón positivo de Jeremías, de que tú y yo necesitamos proceder al arrepentimiento para que tengamos vida, entonces ustedes finalmente han escuchado el carácter de nuestro Dios, que no está de acuerdo con nuestro mal estilo de vida y nos llama al arrepentimiento para que tengamos vida y vida abundante en Cristo Jesús. El criterio final no es el pastor, el criterio final no es el profeta, no, hermanos, el criterio final es Dios. ¿Qué clase de Dios ustedes han aprendido de la palabra de Dios? Es un Dios abuelito que cuando llegan ustedes y son los nietos, les perdonan todas sus canalladas que hacen en la casa, porque la tiran, los nietos la dejan toda tirada y se van a la casa muy felices. Y los abuelitos, pues ni modo, se empiezan a recoger porque son los nietos. Desafortunadamente que nuestro Dios no es abuelo, hermanos. Nuestro Dios es padre y nada más. Nada más. Y cuando nosotros no hacemos las cosas como Él manda, definitivamente deben de saber que está molesto. Y lo voy a poner de esta manera, tan fuerte como pueda, porque creo que es importante para ustedes como para mí. Dios está permanentemente molesto por las cosas que nosotros hacemos y que en su palabra están escritas. Algunos creen, yo recuerdo cuando ya hablábamos en este lenguaje, estamos viviendo en el año 2000, ya las cosas no pueden ser iguales. Antes hablaban, no cometerás adulterio, pero ya estamos en el 2000. Ya podemos cambiar las leyes de Jehová. Yo quisiera decirles que desde que se dieron allá en el monte Sinaí, todavía siguen siendo las mismas palabras porque revelan el carácter de Dios. ¿Cómo podemos discernir entre todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor? Entre las buenas y las malas noticias. ¿Cómo podemos discernir? Hermanos, la única manera que yo puedo instruirles de acuerdo a la palabra de Dios es claven su mirada en el Dios que se ha manifestado en Cristo Jesús. Es de verdad lento para la ira y grande en misericordia. Y si usted y yo estamos vivos es porque Él nos ha dado una oportunidad para que procedamos al arrepentimiento, para que cambiemos nuestro estilo de vida. Entonces le están predicando, se va a acabar el mundo y usted está aterrado. Escuche la voz de Dios. Si se va a acabar el mundo, se va a acabar en las manos de nuestro Dios, porque Él es el único que puede destruir este mundo. Pero deben de saber que en medio de la pandemia, en medio de la destrucción mundial, nuestro Dios es poderoso para guardar en su mano a los que Él ama y a los que confían en Él. Y en los tiempos de prosperidad, porque hay tiempos de mucha prosperidad, hermanos, no pongamos nuestra confianza en las riquezas, sino pongamos nuestros ojos en nuestro Dios, que cuando nos bendice, todavía nos está pidiendo que nosotros caminemos el camino de arrepentimiento, de santidad, de seguimiento de nuestro Señor Jesucristo. Concluyo con una historia más y les voy a dar el texto. Sería Primera de Reyes capítulo 13. Primera de Reyes capítulo 13, brevemente. Ustedes van a encontrar un profeta del sur, de Judá. Dios lo manda para que vaya y predique a Samaria, así como Amós. Este profeta viaja del sur, llega a Samaria y empieza a predicar contra el altar. Es un altar en donde se adora el becerro de oro de Jeroboam. Esa es la historia. Y viene el profeta y anuncia la destrucción de Samaria, y como señal, fíjense, señal será
que el altar que estaba allí sería partido por la mitad y las cenizas que estaban allí caerían en tierra. Vino y predicó. Y la señal se cumplió. Y entonces el rey Jeroboam lo manda a llamar y le dice: ven, ¿verdad? Ven, come conmigo, toma conmigo, descansa aquí conmigo. Y el profeta dice: no puedo, porque Jehová me dijo: no te quedes a comer, a beber, no te quedes a posar en algún lugar. Tienes que salir, después de tu predicación tienes que salir y huir. Y se fue por otro camino. Pero en una aldea hay una persona que también es profeta. Ahora, este es falso profeta. Cuando supo lo que había anunciado el primer profeta, le pregunta a sus hijos por dónde se fue y lo va a buscar. Y lo encuentra. Y le dice: sé que eres profeta, ven, quédate conmigo. Ven, come, bebe conmigo. Y el profeta le dice: no puedo, porque Jehová me dijo que no puedo quedarme, tengo que seguir mi camino. Y este falso profeta le dice al verdadero: el ángel de Jehová y la palabra de Dios vino a mi vida y me dijo: habla con el profeta. Y entonces el verdadero profeta confía en el falso profeta y le dice: pues si Jehová te dijo, vamos. Y allá está comiendo, bebiendo, y luego se despide y se va. Y en el camino lo asalta un león y lo mata. Pero curiosamente el león no se lo come y el burro no salió huyendo, sino que está allí el cuerpo tirado del profeta. Está el león allí y el burro, sin ser dañado, están ahí. Cuando sabe el falso profeta, lo manda a buscar, lo traen y lo sepultan. Y él dice: cuando yo muera, por favor, sepúlteme aquí donde van a quedar los huesos del verdadero profeta. Escúchenos, hermanos, esta historia fascinante, rara, extraña, pero ahí está en la palabra de Dios. Por años este texto, por supuesto, se ha leído y se ha interpretado. Hay una historia completa de la interpretación del texto, pero no es hasta la venida del gran teólogo Carlos Barth que levanta el tema. ¿Tienen ustedes un falso profeta, un verdadero profeta? ¿Se han encontrado? Y finalmente vence el falso profeta, destruyendo al verdadero profeta. Y si lo leen detenidamente, ustedes se van a hacer miles de preguntas al respecto. Pero creo que ese es el punto. Y ojalá que estemos listos a escuchar. Creo que el punto es que no es tanto el profeta. Es muy fácil, hermanos, decir: esa persona que está predicando, yo lo conozco, es un verdadero cristiano, es una persona piadosa, y entonces su palabra tiene que ser verdadera. Ese es un error, esa es una herejía. Este hermano, esta hermana son santos, por lo tanto, su palabra es verdadera. Cuidado. O al revés: yo conozco ese pastor o esa pastora, y yo conozco algunos trapitos que debería de lavar, pero no los ha lavado, y entonces su predicación no es verdadera. Hermanos, lo que nosotros necesitamos es esta virtud que Juan Casiano nos mencionaba, y es el discernimiento. El discernimiento.
Hubo un pleito entre Donato y Agustín en el siglo V. No voy a ahondar más, pero este es el pleito actual. ¿Cómo ustedes pueden discernir entre el falso y el verdadero profeta? ¿Cómo lo pueden discernir? Creo que el criterio principal es el Dios al que nosotros servimos. Leía y estuve dando una clase, una semana completa, 20 horas de clase sobre dirección espiritual, aquí con los hermanos del Buen Pastor hace muchos años. Y a la conclusión que llegábamos era la del Salmo 23. ¿Sí? Por sendas de justicia, dice el Salmo. ¿Sí? Nuestro Dios nos conduce por sendas de justicia, por amor de su nombre. La responsabilidad más grande de la dirección de su vida espiritual de cada uno de ustedes no son ustedes, no soy yo. Entonces, la responsabilidad más grande es de Él, que nos conduce por amor de su nombre, por pura gracia. Él nos conduce en medio de esta masa de información que no es posible discernirla con nuestras capacidades. Debería de escuchar a este que me dice: toma cloro y así el COVID no te va a dar. ¿Sí lo han oído? No te vacunes porque es la marca del 666. ¿Sí lo han oído? Y está escuchando, ya como da ganas de gritar, ¿verdad? Así como los mexicanos gritamos: ¿y ahora quién nos podrá ayudar? Hermanos, la Biblia tiene todos sus dedos apuntando a Dios, que por su pura gracia conduce nuestras vidas en medio del caos en que estamos viviendo. Escucho a los grandes predicadores, son grandes comunicadores, de verdad. Yo los admiro, los estudio, quiero aprender de ellos, pero yo sé que ellos no son mi guía. Y escucho a los hermanos más sencillos que empiezan a predicar, los he escuchado también, y digo yo: ay, estos hermanitos tienen mucho que aprender. Y es cierto, tienen mucho que aprender. Pero a uno y al otro, yo he aprendido a sentarme, no para escuchar al hombre, sino con una pequeña oración diciendo: Señor, si hay palabra tuya, ayúdame a escucharla. Y si la escucho, esa es la que voy a poner por obra. Hermanos, ustedes y yo vivimos en tiempos muy inciertos, pero no es diferente a los de otras épocas, hermanos. También ellos vivieron en tiempos muy inciertos. La diferencia era que ellos decidieron: es Dios el que guía mi palabra, mi pie. Y el texto final de Romanos 8: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios.